everybody. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, Diana. Hello. Hello, everybody. Okay, so in the class. Good morning. Morning, teacher. Good morning, teacher. Hello, good morning. All right, almost all of you are in here. Well, okay, first of all, good morning to all of you. I hope you are fine today, as always, of course. Today, before starting the class, I would like to talk to you about the grades of the first partial. I already have the grades, and I am going to show you the grades, okay? Bueno, primero que todo, buenos días. Espero que se encuentre muy bien, como siempre. Antes de comenzar con la clase, vamos a hablar un poquito de las notas del primer parcial. Ya tengo las notas del primer parcial. Sí, ya se las voy a mostrar. But first, I want to talk to you about something. Antes de esto, quería hablar con ustedes de algo más. About the Richmond platform. Sobre la plataforma de Richmond. ¿Sí? Okay, so let me share with you my screen right now. Aha. Look, as you know, we have been having or facing some problems during this first partial. We started the classes a little bit late. Some of you did not have the books. The books ran out of the library and some things. And I assigned the homework one more time, but just for the first partial. Now, for the second partial, I am not going to assign more than once. And I want you to be clear on this part, and I want to specify it. Saben que en el primer parcial que terminó, tuvimos algunos inconvenientes, comenzamos un poquito tarde, los libros se agotaron, algunos recién consiguieron el libro la semana pasada, entre otros, nos estábamos familiarizando con la plataforma. Por ende, se asignó la tarea algunas veces, pero ya a partir de este parcial no se va a asignar más de una vez. Sí, si quiero dejar esto, pues, claro, ya solamente se va a asignar la tarea, el día que es, la fecha, y si no cumplió en ese tiempo establecido, pues ya no cumplió. Pero muy aparte de esto, yo quería mostrarles, indicarles algo. Ustedes tienen que realizar su ejercicio, sus tareas en su totalidad, todas las tareas. Me he dado cuenta que hay trabajos, a ver, que aparece así, ¿ok? Esto automáticamente ya es 5. ¿Por qué? Porque, número 1, la plataforma no asigna notas si no ha terminado todos los ejercicios. Eso en primera parte. En segundo lugar, si usted no completa, yo no puedo saber la nota que le salió. Y muchas veces estar calificando, por ejemplo, 1 y 1, les va a perjudicar, por ejemplo, en este caso. Entonces, yo lo que he hecho, cuando veo así, coloco la mitad de la nota. Lo mismo en el examen. Si usted tiene así, automáticamente tiene 5. Por favor, así sea que le parezca un poco difícil algún ejercicio, nunca lo dejen en blanco. Completen cada uno de los ejercicios. This for you to know. Esto pues que quede claro, chicos. Now, Jason, hello Jason, tell me. Cuénteme, Jason. Good morning, teacher. Good Teacher, morning, una Jason. inquietud. La semana pasada usted iba a poner una actividad y yo estuve revisando
Y no sé si usted la puso, a mí no me sale, disculpen, puede ayudar con eso. No, no la puse justamente para que algunos estudiantes que recién habían adquirido el libro pudieran hacer las tareas del primer parcial, ¿sí? Porque si no, los iba a sobrecargar de tareas. Por eso la semana pasada no dejé tarea. Pero Ah, listo, teacher. Gracias. el día de mañana, todas las semanas, el último día de clase, voy a asignar tareas. En este caso, nuestro último día es mañana. Mañana es nuestra segunda clase. Entonces, mañana van a tener tarea. ¿Ok? Ok, Leonel, tell me. Entonces, teacher no dejó tarea, ¿verdad? Esta semana. No. Porque yo dije, ya tengo un 0 porque pensaba que ya se había acabado. Es que como usted había dicho que iba a dejar y yo también revisé, pero yo sí revisé tarde. Entonces pensé que ya se había terminado. No dejé tarea. No asigné por esa misma razón. A ver, I am going to show the grades. Ya les voy a compartir. El sistema académico ya se nos habilitó desde el día de hoy hasta el día de mañana. Entonces, Dios mediante hoy en la noche o mañana en la mañana ya van a estar las notas. But I'm going to show you right here. Igual se las voy a mostrar en este momento. Ok. Okay, these are the grades, my dears. Estas son las notas. Remember, 40% assignments, 20% exposition, 10% participation, and 30% the exam. ¿Ya? Las notas están asignadas de la siguiente manera. 40% tareas, 20% exposición o exposiciones, 10% participación en clase, 30% del examen. Entonces, por ejemplo, chicos, estas personas que tienen celeste son personas que ya automáticamente tienen 0. ¿Por qué? Porque no han enviado ni tareas ni han estado asistiendo a clase. Entonces tienen automáticamente 0, serían desertores. Hay que ver pues qué pasa con estas personas, los que están en color celeste, light blue. Quienes están en color verde es que tienen 7 para arriba, es decir, la base en adelante. Tienen, bueno, diríamos así, ¿no? Los que están en color rojo es porque tienen menos de 7. Quiero aclarar también que he colocado, en los espacios en blanco he colocado 4, ¿sí? Incluso para que no les baje tanto la nota a los que no tienen, claro, ¿no? Los que tienen sus notas completas, con ellos no pasan nada. Pero en este caso, por ejemplo, ¿sí? Aquí también 4, que es la nota mínima. Pero igual tiene 6.11. Entonces, estos chicos aquí pueden observar ustedes las notas que cada uno tiene. En general los felicito porque este curso ha demostrado ser un curso muy bueno, muy participativos. Okay, hasta el momento vamos todo bien. Espero que se mantengan y continúen así en el siguiente parcial. Hay notas muy buenas, de 8, de 9 incluso. So, keep it up. Keep it up and continue like this. Sí, continuemos así como estamos. Well, before continuing with the class, is there any doubt that you have? Antes de continuar con la clase, ¿alguna duda o pregunta? No one? Okay. No. Teacher, nosotros todavía no tenemos ninguna nota aparte, o sea, en el segundo parcial, aparte de las participaciones en clase, o sí hay. Okay, let me see. A ver, vamos a revisar aquí. Ok, vamos a revisar en el Markbook. Claro, participaciones ya hay. A ver, assignments. Tengo aquí las tareas asignadas nuevamente. No. Tomorrow you will have your first homework of the second partial.
El día de mañana tendrán la primera tarea del segundo parcial. Ujú. Las son Gracias. tareas del primer parcial. Okay, pretty good with you. Muy bien. So right now, I am going to share my screen with you. And we are going to continue working. Okay, we're going to continue working with, no, this is not. With this unit number 7, okay? But before, let me check something. We already complete this and this. Yes, and we did this, right? Trabajamos en esta página también, last class. I have in here, tengo aquí las participaciones. 61, 62, and 63. So we have to work in this. Tenemos que trabajar hoy día en estas páginas. Muy bien. Very good, very good. Okay, my dear. So last class, we were watching some videos talking about the months, you know, January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December. Okay. And we already did, let me see. We already did this exercise. Ya hicimos este ejercicio. I remember. Recuerdo. Yeah, let me see here. We also did this exercise. También el de aquí. Yes, we work on this. Trabajamos ya en esta parte, chicos, nosotros. Did we work in this part? Trabajamos, chicos, vimos esta parte, la clase pasada. No, right? Or yes? The listening. Sí, sí, ahí veo. Yes. Okay, so we finish with this page. Terminamos con esta página. No. Sí, también lo habíamos hecho. Okay, perfect. We are like going fast. Estamos yendo rápido. Muy bien. Okay. We saw the video. Bueno, estos videos ya los vimos. Last clase pasada. Okay, well. Right now we're going to see just this that is here. Listen to Penny's sentences and look at the linked words. Pay attention to how the sounds join together. Vamos a ver un poquito cómo a veces en inglés, cuando hablamos, unimos ciertos sonidos. Aquí es a lot of, pero a veces decimos a lot of. ¿Ok? Unimos todo el sonido. A lot of. People are, or people are. Okay, we join. So let's listen, please, to this woman. And let's listen how this sound. Vamos a escuchar a esta chica hablar. Vamos a escuchar los sonidos como están unidos. 7.9. A lot of people are here in the line for theatre tickets. Again. 7.9. A lot of people are here in the line for theatre tickets. A lot of people are here in the line for theater tickets. Si ven estas palabritas, el sonido muchas veces lo unimos en inglés y por ende, a veces hay personas que no comprenden mucho cuando un nativo les está hablando en inglés, porque los sonidos, ¿no? Ellos unen los sonidos, no es palabra por palabra, no es lo mismo decir, there are a lot of apples. Hay muchas manzanas. There are a lot of apples. Quiere decir, there are a lot of apples. You know, there's two different things. Dos cosas distintas, ¿cierto? Okay. Linking consonants and vowels. When a word ends in a consonant sound and the next word starts with a vowel sound, we usually link the sounds together.
Cuando una palabra termina en un sonido de consonante y la siguiente palabra empieza con un sonido de vocal, usualmente unimos los sonidos. Hamlet is about a prince in Denmark. I'm Elizabeth and this is my husband Henry. Sometimes the plays are in English and Chinese. ¿Sí? Muy importante tenerlo en cuenta al momento de escuchar. ¿Por qué sucede esto? Porque se unen los sonidos, chicos. Now, read the listening builder, then listen and complete the sentences. I would like you to have a notebook or something you can write on so you can do the exercises properly. Quiero que tengan a la mano, ya sea una agenda o un cuaderno, en la cual ustedes, que puedan escribir. Sí, puede ser, it can be some post notes like this. It can be an agenda, it can be a notebook, but I need you to write. Necesito también que escriban. To practice the writing, para practicar también la escritura en inglés. Vamos a escuchar y vamos a completar los espacios en blanco. ¿Ok? 1, 2, 3. 7.10. 1, Hi, my name's Lucas and I'm an actor. 2, In October, I was in New York City for the first time. 3, The play was about an old king. 4, She was born on April 4th, 1999. 5. I like Hamlet, but I don't understand all the story. Ok, volunteers, voluntarios quiero escuchar. Number 1, hi, my name's Lucas. What else? What is the rest in here? If you want, you can also use the chat. Si gusta, pueden utilizar el chat también para ir diciendo las respuestas. Write your ideas. Pueden escribir también. All right, if there are no volunteers, I'm going to ask. Si no hay voluntarios, voy a preguntar. Dylan. Hi, my name's Lucas. Profesora, ¿sí podría repetir el audio? Es que no entendí muy bien, no capté todavía. Okay, one more time. Una vez más. 7.10. 1, Hi, my name's Lucas and I'm an actor. 2, In October, I was in New York City for the first time. 3, The play was about an old king. 4, She was born on April 4th, 1999. 5. I like Hamlet, but I don't understand all the story. Okay, Dylan, number 1. Hi, name's Lucas. Ya, dice, hi, my name is Lucas, I am is actor. O sea, que él es actor. Okay. A ver, hi, my name's Lucas. What else? What did you say? I am is actor. And I am an actor. Okay, and I am an actor. Let's see. And I am an actor. Oh my God. Okay, something like this. And I am an actor. Very good. Malena, number 2. In Y en octubre, esa yo alcancé solamente a escuchar. just
En octubre, profesora, disculpe. In October. Who can help Malena? ¿Quién le ayuda a Malena? In October. He was in. I was or he was? Yalmar. He was. He was in. He was in New York City first time. Okay, good. Rocio, number 3. The play. Rocio. The play happy is clean has been. The play happy. ¿Qué más iba? What? The clean, o sea, sí. What's the clean? In. The play happy. What the king? Like that? Sí. So just this. We're going to correct at the end. Vamos igual a corregir al final. Diana, number 4. She was born on. Profesora, ¿puede poner el audio, por favor? It is just 2 times. Solo 2 veces. Okay, 2. Es que iba muy rápido y no pude entender bien. Who has this one? ¿Quién tiene esta, chicos? She was born on. Ella nació en Landazuri. Completed. Complételo. She was born on. Recuerdo solamente que era April 14, algo así entendí yo en la... April 14. Okay, April 14. Okay, who answered? ¿Quién respondió? It was Rafael. Okay, very good. This is very important when grading participation. Es importante que participen. Okay. Roberto, number 5. Okay, no, number 5 was already answered. Ya fue contestada por Piero. Yes, en el chat. Sí, yo le escribí en el chat, profesor, aquí. Ajá. Read it, please. Léala. Dice, I like Hamlet, but I don't understand all the history. All the story. All the story. Very good. Don't understand all the story. Let's see. During this, we are learning. I am analyzing how well is your listening skill in English. A través de estos ejercicios, lo que se analiza es la destreza de escuchar. ¿Sí? Para ver qué tal está la destreza de escuchar en inglés de cada uno de ustedes. Let's see the answers. A ver, vamos a ver qué tal nos fue. And I'm an actor. Oh my God, the words. A ver, las palabras. And I am an actor. A ver. October, I was in. Ya. Bueno, en estas dos, en las dos primeras está bien. Solamente en la segunda, en lugar de he, era was. Perdón, era I. En lugar de he, era I. Ya, vamos a ver las otras. Was about an old. Esta sí estaba mal. Was about an old. April, it was 4, not 14. 14, 4 de abril, but it was close, Rafael, estuvo muy cerca. Don't understand all, very good. Muy bien, don't understand all. Well, you're good. Está muy bien in this part. Okay, well, I think that we already did this, right? So let's continue. Vamos a continuar. Yes, with the next lesson that is 7C.
famous decades. Décadas famosas. We are going to learn today the simple past, regular verbs, and some time expressions. Vamos a aprender en esta lección del día de hoy el tiempo de pasado simple con los verbos regulares y algunas expresiones de tiempo. Let's get started. Vamos a iniciar entonces. Match the decades in the box with AF. Vamos a marcar las décadas que están aquí con estas imágenes de acá. Tenemos the 90s, the 2010s, the 70s, the 2000s, the 60s, and the 80s. The 90s, los 90. The 2010s, okay. El año 2010, en esa década. The 70s, los años 70. The 2000, año 2000. The 60s, los años 60. The 80s, los años 80. Interesting, interesante. Cada uno tiene un diseño diferente. Ok, and the 90s, volunteers. ¿Dónde va the 90s? ¿Cuál es? A, B, C, D, or E? Or F, sorry. Jason? E, F, D. D? Oh, okay. You have to raise your hand before answering. Levanta la mano antes de hablar. Who said it? Repeat. Dígame aquí entonces qué iría. Jason, vamos Jason. The 90s. The 90s. Dylan, the 2010s. Is F. Is F. Ah, yes. Ajá, yes. You're right. Tienes razón. The 2010s. Rafael, the 70s. Is B. Piero, the 2000s. Piero, the 2000s. Leonel? Es E. Is E. Yes. The 2000s. Thousands. Okay. What about the 60s? The 60s. Where is the 60s? Where does this word go? Piero. A. A. Mm-hmm. The 60s, yes. And the 80s, it goes with? Is C. It is C, of course, the last one, la que nos queda. Yes, it is. The 80s. All right, pretty good, you know? Different decades, different music, different styles, different lifestyles. Distintas décadas, distinta música, distintos estilos de vida, ¿cierto? Very good. Muy bien, chicos. So, let's continue. Vamos continuando entonces, vamos avanzando. Discuss the questions. Discutan las preguntas. In which decade were you born? ¿En qué década naciste? Interesting. It says, I was born in the 80s. Yo nací en los años 80. In my case, I was born in the 90s. Okay. I was born in the 90s. Cada uno va a hablar, pero indicando, ¿no?, su década. Yeah. This one is this. Esta sería la respuesta de esta. Which decade has the best music
and fashion in your opinion? ¿Qué década de estas tiene la mejor música y moda en tu opinión? Well, this is kind of difficult. Esta es una pregunta un poquito difícil, right? So you are going to ask, van a contestar, in my opinion, dice la década, has the best, tiene, bueno, had, que ya pasó, had the best music and fashion. Dicen también qué década consideran ustedes que tenía, ¿no? La mejor música y moda. Y la última, which was your favorite decade and why? ¿Cuál fue tu década favorita y por qué? Vamos a contestar aquí. My favorite decade was, mi década favorita fue, because, el because significa por qué, para dar, para argumentar nuestras ideas. Because, and you have to complete. Vamos a completar acá. ¿Ya? If you have any doubt, you can ask me. ¿Alguna palabrita ahí? Ustedes me preguntan. A ver, vamos entonces a colocar por acá las décadas. Y vamos a hacer este speaking. Estamos trabajando aquí el speaking, la destreza de hablar. Voy a dar el ejemplo, ¿ok? I was born in the 90s. Yo nací en la década de los 90. In my opinion, okay, this is kind of hard. Well, I'm going to say in my opinion, the 90s had the best music and fashion. My favorite decade was the 2000s because you played you could play it outside, and because there was great things. There were not technological things, so you could play it outside. ¿Sí? Voy a colocarles aquí lo que acabo yo de escribir. Dije que en mi década favorita eran los años prácticamente del 2000 en adelante, ¿no? Porque I was a child, era niña, I was a child, I played, jugaba. There were not too many technological issues. No habían tantas cosas de tecnología, pero I play out with friends, jugaba con amigos. ¿Listo? Entonces aquí van ustedes a dar sus razones, las razones por las que usted considera que cierta década era la mejor. Is anybody in here ready? ¿Alguien que esté listo? Oh my God, very good. Disculpe, ¿puedo Yes. volver a repetir el ejercicio que no entendí? Disculpe. Who is speaking? Jason. Ya, vamos a contestar estas preguntas que están aquí. In which decade were you born? ¿En qué década naciste? Which decade has the best music and fashion in your opinion? ¿Qué década tiene la mejor música y moda en tu opinión? Which was your favorite decade and why? ¿Cuál fue tu década favorita y por qué? Entonces aquí están prácticamente la manera en la que vamos a responder, pero cambiándole pues la década. Aquí ustedes indican en qué década nacieron, dan su opinión de qué década tuvo la mejor música, la mejor moda. Hay personas que les gusta mucho la moda de los 80, de los 90, ¿ok? Entonces, y acá van a decir su década favorita, la que ustedes consideran que ha sido la mejor. Serán los años 2000, 2010, los 90, ¿quién sabe? Los 80, ¿sí? Y aquí en la última va a dar sus razones. Right? So I think that Piero was ready. Piero estaba listo, ¿no? Yes, teacher. Before continuing with Piero, I am going to take the attendance so you can
like put your ideas in order and complete this exercise. Antes de continuar, voy a tomar la asistencia. Mientras tanto, pueden ir anotando sus ideas, colocándolas en orden. A ver, aquí tengo. Aquí. No, today is 15. 2022. When you listen your name, please say present teacher. Álvarez Cortés Roberto. Angulo Carvajal Dayana. Present teacher, disculpe. Present teacher, Diana Angulo. Okay, wait a minute, un momentito. Ok, again, de nuevo. Álvarez Cortés Roberto. Angulo Carvajal Dayana. Present teacher. Arcos Montes de Oca Nayeli. Present teacher. Castillo Jama Franklin. Chichán de Copete Fabiola. Chichán de Montaño Glenda. Delgado Zambrano Leonel. Guerrero Bando Malena. Presente teacher, Leonel. Leonel, ok. Guerrero Bando Malena. Presente teacher Guerrero. Hernández Karen. Landazuri Fari. Present teacher. Marret Bedoya Norman. Molina Cuero Ariel. Montes de Oca Ceballos Dylan. Present teacher. Muñiz Castillo Yalmar. Present teacher. Fluas Lara Gabriel. Present teacher. Rodríguez Ayoví Pamela. Rodríguez Ayoví Pamela. Rosero García Piero. Present teacher. Simbaña Mesa Inés. Present teacher. Valencia Rodríguez Julia. Present teacher. Viteri Rengifo Marcela. Vite Rengifo Maricela. Viteri Rafael. Present teacher. Vivas Palomino Jason. Present teacher. Okay, I can realize that I do not have participation of some of you. So those are the ones that are going to participate right now in this exercise. Veo que no tengo participación de algunas personas aquí. Por lo tanto, voy a preguntar. A ver. Muñiz Castillo Yalmar. Present teacher. Okay, vamos a ver, esta es participación. Participation. Ya segundo parcial. Second partial. Ya, empezamos con Yalmar. Aquí estaría. Ya. In which decade were you born? Espérame un ratito que todavía no termina. Ahora. Okay, but you know that we have to continue. Saben que tenemos que continuar, chicos. Álvarez Cortés Roberto.
Angular. Teacher, disculpe, voy conduciendo. Diana. Arcos Montes de Oca Nayeli. Presentation. Nayeli, in which decade were you born? La primera pregunta. In which decade were you born? Ya. Profesora, si le puedo decir ya mismo. Please. We are going to continue. We pass and then we continue with the next exercise. Chicos, vamos Es que pasando estoy haciendo. por el tiempo. Continuamos. Igual, aquellas personas que estén a lo mejor, no sé, conduciendo o algo, chicos, si no nos alcanza el tiempo, me envían por WhatsApp la participación. Ok, profesora. Castillo Jama Franklin. No, él está ausente. Ok. Delgado Zambrano Leonel. In which decade were you born? Ya, teacher. Okay. In which decade were you born? Question number. Tengo que leer también la pregunta, teacher. No, solo la respuesta. Number 1, I was born in the 2000. Okay. Which decade has the best music and fashion opinion? In my opinion, the 90s have the best music and fashion. Which was your favorite decade and why? My favorite decade was the 2000 because I was chill, there were no worries, there were no diseases. These diseases. Estas enfermedades, right? Okay, and you were a child, eras niño, you were a child. Okay, thank you. Guerrero Bando Malena. Thank you, teacher. Dígame. Malena, in which decade were you born? And then the 19. In the 90s. You have to say I was born in the 90s. Okay. Tienen que decir las oraciones completas, chicos. I was born in the 90s. Malena, repita. I was born in the 90s. I was born in the 90s. Muy bien. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, o sea, que tengo que dar la opinión que escribí acá o como. Tienes que completar aquí con la década que considera que tiene la mejor música ya, okay. De moda. In my opinion, the 90s and the best music and fashion. Okay. Which was your favorite decade and why? My favorite década de wax, de 90s, because, de ahí veo la opinión, profe. Because, de su opinión. Yeah, I like it, década of the 90s, because one display the arches, friends, of the technology and the ice vector thing is the previous year. Okay, Malena, thank you so much. Muchas gracias. Landazuri Fari. Landazuri, in which decade were you born?
I was born in the 2000. Which decade has the best music and fashion in your opinion? I mean, opinion the 19th and the best music and the fashion. Fashion. In my opinion, repeat. My favorite days were the 19 because. Como teacher? Because. My favorite decade was because. ¿Cuál fue? Tiene que decir cuál fue y luego because, que significa por qué, y dar las razones. Yeah. My favorite decade was the 19th because low rounds. Because, what do you want to say? ¿Qué quieres decir en esa parte, Fari? Su vestuario, profesora. Low. Ah, because of the clothes. Yeah, the clothes rows. Okay, thank you. Diana Angulo. Diana. Yeah, okay, teacher. Okay. Ya In le which veo. decade were you born? I was born in the 80s. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, the ocean and the best music and fashion. Okay. What was your favorite decade and why? My favorite decade was the 2010 because I used to play loud with my Friday and we talk and look a good team. Okay, with your friends. Friends, Diana. It's the word. Thank you. Thank you, Diana. Montes de Oca Ceballos Dylan. Present teacher. Dylan, in which decade were you born? I was born in the 2000. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, the 2000 had the best music and fashion. Which was your favorite decade and why? My favorite decade was the 2000 because it was the decade when I was a kid and I had a good time. Excellent. Dylan, very good. Muy bien. Muñiz Thank you. Yalmar. Yalmar. Yeah. In which decade were you born? I was born in 2000. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, the 90 has the best music and fashion. Which was your favorite decade and why? My favorite day was in 2000 because he played with friends and there were many problems in society. There weren't many problems in the society. That's right. Estoy totalmente de acuerdo. No habían tantos problemas en la sociedad. Okay, very good. Luis Lara Gabriel. In which decade were you born? I was born in the 80s. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, the 18, the 19 has the best music and fashion. Which was your favorite decade and why?
My favorite decade was 19 because I was an excellent sports season for me in the series based on professional soccer. Professional soccer. Interesting. Interesante. Gabriel, decade. Okay. Década. Decade. Decade. Muy bien. Very Decade. good, Gabriel. Good story. Buena su historia. Rosero García Piero. Dígame, teacher. Piero, in which decade were you born? I was born in the years 2000. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, the decade of the 90s has the best music. Which was your favorite decade and why? My favorite decade was in the 2 millennium because the internet took the big step to technology. Okay, because of the technology. Okay, thank you. Simbaña Mesa Inés. Yes, teacher. Inés, in which decade were you born? My favorite decade was the winters. Okay, we're in number 1. Estamos en la primera. In which decade were you born? Which one? My was born in. Ya, hay que decir. ¿In? Yeah. ¿Cuál de estas? I was born in. Sí, I was born in. Yeah. Tiene que elegir aquí la década en la que nació, Rocío. I was born in y luego decir la década. Born in the 70s. Okay. Sí, 70s. 70s. Which decade has the best music and fashion in your opinion? ¿Y qué década tenía la mejor música y también la mejor moda en tu opinión? Tienes que completar aquí, Rocío, también con una década. A ver. I was in children's en música y fashion. Sí. The 60s, you said, the 60s. Okay. And which was your favorite decade and why? ¿Cuál fue tu década favorita y por qué? Década favorita. My favorite was in my copy. They was the best. Okay, Rocío, thank you. Valencia Rodríguez Julia. In which decade were you born? Julia. Rafael, in which decade were you born? I was born in 2000. Which decade has the best music and fashion in your opinion? My opinion, the 90s also has the best music and fashion. Excellent. And what was your favorite decade and why? And my favorite decade was 2010 because of child first time I listened the music of Michael Jackson. Oh, Michael Jackson, very good.
Thank you. The last one, el último, Vivas Palomino Jason. Jason, in which decade were you born? I was born in the 2000. Which decade has the best music and fashion in your opinion? In my opinion, the 220, the 320 and the best music and fashion. The 2010s or the 2000s? What did you say? 2010. Okay. Which was your favorite decade and why? My favorite decade was 2020 because I don't know the perfect tenía anotado. Okay, we are going to have the break, but before doing the break, is anybody who wants to participate? Nos vamos a ir al receso en unos minutos. Antes de eso, ¿alguien más que vaya a dar la exposición? No? Okay. So I am going to erase. And we are going to the break. In 15 minutes, I see you back. Nos vemos en 15 minutos. Don't skip the meeting. No salgan de la reunión. 15 minutes, I see you again. 15 minutos, nos vemos nuevamente, chicos. Listo.
Okay, everybody, let's continue with this reading part. In pairs, complete the quiz with the years in the box. Listen and check. Vamos entonces a completar los años en los espacios, según corresponda. Now, in English, we have two different ways of saying the years. We can say it the entire number, or we can say it in 2 times. For example, we can say 1994, or we can say 1994. En inglés tenemos dos maneras de decir los años. Una es diciendo el año completamente, 1994, 1994. Y la otra, muy popular también, diciendo los números de 2 en 2. 1994. Es como decir 1994. ¿Listo? En español no hacemos eso. No es muy común, pero en inglés se puede decir de este modo. For example, vamos a ver otro ejemplo. 1969. Sí, así lo dije del segundo modo, ¿no? Pero también puedo decirlo todo el número. 1969. 1969. This for you to know, para que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos entonces a leer y vamos a completar el año en los espacios que corresponden. And I need 5 volunteers that help me with the reading. Pretty good, Piero, thank you. 5 voluntarios que me ayuden con la lectura. Piero va a ser la número 1, number 1. Piero. Number 2, que me ayuda con el segundo párrafo. Rafael, excellent. Very good. Perfecto, so I have in here. A ver, voy a ir anotando. Entonces, this is Piero. Rafael, this is for Gabriel. 3 more. 3 personas más. Please. Arcos. Arcos Nayeli. La 4. Nayeli. Dayana. One more. Una persona más. And Dylan. Ana. This is Dylan. Okay, pretty good. Let's start. Vamos a comenzar. Piero. February for 2004, Mark Zuckerberg started Facebook from his bedroom is college. He wanted 500 people to join. No more than 1.5 billion people use it. Wow, interesting. This is join, okay? Piero, join. Okay. Let's cross out. Vamos a ir tachando entonces. Next, siguiente. On July 20, Neil Armstrong and Buzz Aldrin walking on the moon. 600 million people watch it on TV or listen on the radio. ¿Cuál es la respuesta aquí? What is the answer? It says, el 20 de julio, Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron en la luna, caminaron sobre la luna. Moon es luna. 600 millones de personas vieron en televisión o escucharon el hecho en la radio. ¿En qué año pasó esto? What was the year? Any volunteer? Any idea? ¿Una idea? Do you remember? No one? Gabriel, do you know the answer? Or Piero?
Fari. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Malena. Where was the year? ¿Cuál fue el año? Okay, think about it and then tell me. Los 60, teacher. Okay, 1969, 1969, 1969. Los 60, the 60s. Let's cross out. En el primer párrafo nos hablaba de que Mark Zuckerberg comenzó Facebook desde su cuarto en college, universidad. Él quería que 500 personas se unieran. Ahora, más de 1.5 billones de personas lo utilizan, el Facebook. Gabriel, next. Siguiente. In April. In April 1973, Coca-Cola sent a new recipe for the drink. People drink like the flavor, and the months later, the original Coca-Cola was back in store. 3. Okay, 3. Three more. Drink. Aquí, drink. Bebida. Drink. Drink. Entonces, en abril de 1973, la Coca-Cola, los creadores de la Coca-Cola, crearon un nuevo recipe, es like the bottle, una nueva presentación para la bebida. A la gente no le gustó el sabor y 3 meses después, la Coca-Cola original regresó a las tiendas. It is. Thank you. Next. Siguiente. Nayeli. In the 2012, Korean singer Spacey dance Gangnam Style, and over the wall, the song was number 1 in 37 countries. 37. Nayeli, 37. 9 in the 7th country. Did you watch the video? Thank you. En el 2012 tenemos Korean singer, cantante coreano, PSEI, bailó el Gangnam Style en todo el mundo. La canción fue el número 1 en 37 países. ¿Viste el video? Okay, I think that all of us watched the video. Creo que todos sí lo vimos. Okay, let's continue. Diana. A ver. On number 13 1991. 1991. The USA Norway play in the first Women's Soccer World Cup final China. The result was a 2-1 win for the USA. For the USA, okay. What word? Norway. Diana. Norway. Norway. Sí. El 30 de noviembre del año 1991, Estados Unidos y Norway jugaron su primer partido en la Copa Mundial de Mujeres en China. El resultado fue 2-1, ganando Estados Unidos. Next, siguiente. Dylan. Yeah, on April 3, 1985, Martin Cooper
from Motorola, Caleb, Joel, Angel on the world's first cell phone. Joel quickly stopped the car because he once happy worker for rival company AT&T. Oh, interesante. El 3 de abril del año 1985, Martin Cooper de Motorola llamó a Joel Angel. En el primer teléfono del mundo, el primer teléfono. Joel rápidamente detuvo la llamada porque no se sentía contento, ya que él trabajaba para una compañía rival, AT&T. Estaban en los mismos proyectos. Let's check the dates. Vamos entonces a chequear. 2004, 1969. Ajá, here there is a mistake. Aquí tenemos un error. Okay. Very good, very good. Ajá, basically these two. Estas dos fechas. This and what was the other one? ¿Cuál era la otra? This, right? Estas dos. Let's see again. 3. Yes, so it is on the contrary. This is okay. Correct, but this is not correct. This is on the contrary. ¿Sí? Van al contrario. In here, we have to put 1985, and in here, 1973. But the rest were correct. Okay, when we finish this page, we're going to end the class. Terminamos aquí entonces ya esta página, terminamos la clase. Okay. Here we have to put the past of these verbs. Tenemos que colocar estos verbos en el tiempo de pasado, remembering that all of them are regular verbs, which means that we have to add ed to transform it into the past. Vamos a colocar los verbos que están ahí debajo en el pasado, recordando que son verbos regulares y que para convertirlos a pasado solamente debemos de agregar la E, la D. Sin embargo, when we have verbs like stop that finish in a consonant, vowel, followed by a vowel, we have to double the last consonant. Recordando algunos detalles, como por ejemplo, si tenemos un verbo que termina en consonante, pero está seguido de una vocal, vamos a duplicar la última consonante, agregar la E y la D. If we have a verb that ends in Y followed by a consonant, we're going to change the consonant into the I and add ET. Si tenemos un verbo que termina en Y seguido de una consonante, vamos a eliminar esa Y, a cambiarla por la I latina y agregar la E y la D. ¿Ya? Now, tell me the past of these verbs. Díganme en el pasado de estos verbos. The start, ¿cuál sería, chicos? Start. Quiero. Started, muy bien. Walk. Walked, muy bien. Watch. Watches. Con la E y la D, ¿cierto? Try. Watches. Try. Dance. Dance. Play. Play it. Call. Call it. Call it. Stop. 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 Yeah, pretty good. Muy bien. What else do we have in here? Okay, this is basically what we saw some minutes ago. Preguntas. We usually add the letters to verbs to make the past simple form. ¿Qué letras agregamos a los verbos regulares para transformarlos a pasado?
Quick answers. Respuestas rápidas, chicos. Vamos. ED. ED, ED. Muy bien. ED. Ya, perfecto. If the verb ends in E, we add the letter to make the past simple form. ¿Qué sucede si tenemos verbos que terminan en E? ¿Qué le agregamos? ED. What? ED. AD. Solamente la D, porque ya tiene la E. Muy bien. If the verb ends in consonant plus Y, we remove Y and add the letters to make the past simple form. Si el verbo termina en consonante Y, seguida, en la letra Y, seguida por una consonante, ¿qué pasa con esa Y? ¿Por qué la reemplazamos? Y normal. Sí, Le agrega Ya, T. y le agregamos ED. ED. Perfecto. If the verb ends in a consonant plus vowel plus consonant, we double the last consonant and add. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, como es el caso de stop, consonante, vocal, consonante, ¿qué sucede con la última letra? Duplica. Se Se duplica. duplica. ¿Y qué más? Agrega ED. Muy bien, y añadimos ED. Perfect. You have paid attention. Han estado muy atentos. As always, como siempre. Very good. This is a good course. Muy buen nivel. Okay, and with this we finish. Con esta terminamos. Remember that when we do sentences in the simple past, for example, I say, I like that car. Me gustó ese carro. I like that car. Una oración afirmativa. Cuando quiero hacer oraciones negativas, yo necesito mi auxiliar did not. Cuando utilizo did not, que también podemos contraerlo utilizando didn't, el verbo ya regresa a la forma de presente, porque este didn't indica que ya estamos hablando en pasado. I didn't like the car. No me gustó el carro. I didn't like the car. Negativo en tiempo pasado. Ahora, para hacer preguntas, este did lo coloco de primero, luego el sujeto, seguido por el verbo y el complemento. Did I like the car? ¿Me gustó a mí el carro? Did I like the car? Okay. Now, how can we negate this sentence? ¿Cómo negamos esta oración? People like the flavor. Dice la gente gustar el sabor. Quiero decir que a la gente no le gustó el sabor. ¿Qué debo de agregar aquí? No. Didn't, chicos. Didn't. People didn't like Ya, didn't, porque es pasado. Didn't like the flavor. No le gustó el sabor. Y esta fue una oración que salió cuando dijeron el ejemplo de la Coke. Coca-Cola, de la cola. Aquí, para hacer esta pregunta, ¿qué necesito? You watch the video. Dice, ¿viste el video? Did. Did you watch the video? ¿Viste tú el video? Okay. Very good, everybody. So with this we finish and tomorrow we continue. Con eso terminamos, mañana continuamos. Thank you so much for your attendance. Have a great day and see you tomorrow. Gracias por su asistencia, que tengan un lindo día, nos vemos mañana. ¿Le puedo enviar mi participación de Thank Nancy? you. Igualmente, bye. Bye bye. you, teacher. Teacher, Yes, Nayeli. Bye. ¿me puede enviar mi participación por interno? Okay, send it to me. Envíemela. Okay. Okay. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, teacher. My teacher. Bye bye.